los espermatozoides se forman a partir de las células del tejido que forra a esos tubos. ¿Bien? Entonces, esos tubos están hechos de tejido epitelial, cuyas células luego se van a convertir en espermatozoides. Por eso la función reproductiva. En el caso de las mujeres, no. Tiene otro mecanismo a partir de otras células incluso. Pero no es igual que en el caso de los varones. ¿No bien? Entonces, solo en el caso de los varones, el tejido epitelial tendría función, pues, reproductiva. Función sensorial. Sensorial. Tiene sentir, captar estímulos. Entonces aquí pues estaría como ejemplo el epitelio olfatorio u olfativo. Profe, eso lo tengo en la nariz. Claro, pues ¿dónde más va a ser? Pues, ¿bien? Eso lo tienes en la nariz. En las fosas nasales existe ese epitelio, ¿va bien? Ese epitelio cubre la superficie interna de tus fosas nasales, pero también capta sustancias químicas que te van a permitir entonces poder oler, o sea, interpretar las sustancias químicas que se encuentran en el aire. ¿No? Puede ser que es un perfume o puede ser un pedo, quién sabe. ¿Está bien? Ya está. Muy bien. Y la última función, esta función número 6, bien, la función número 6, ahí está, es la función de secreción. ¿Bien? Esta función entonces, esta función significa que el tejido va a producir y va a liberar sustancias químicas. Producir y liberar sustancias químicas. La función de secreción. Ahí está. Entonces, señores, esas son las funciones que va a cumplir el tejido epitelial. Protección, función de transporte, función de reproducción, función sensorial, función de secreción. ¿Está bien? Y función de absorción. ¿Ya está? Ahora, ¿cómo se clasifica el tejido epitelial? ¿Cómo se clasifica este tejido? Bueno, clasificación general. Bien, clasificación general. Hay que tener en cuenta que hay dos criterios, esto preguntó en San Marcos, hay dos criterios para clasificar a los tejidos. Dos criterios. Primero, sería en función del número de capas. Capas de célula. ¿Cómo, profe? Sí, mira. Por ejemplo, acá, este es un tejido epitelial que tiene una capa de células. ¿Bien? Es una capa de células. Entonces, a esto se le dice epitelio simple. Pero cuando el tejido tiene varias capas de célula, varias capas, este es un tejido, pues, compuesto, o mejor llamado, como tejido estratificado o poliestratificado. Si es de una capa, simple o monoestratificado. Hay otro criterio, la forma de las células. ¿Cómo? Sí, hay células que son planas, como tus amigas, hay células que son cúbicas y hay células que son cilíndricas. ¿Está bien? En relación a la forma de las células, también los tejidos epiteliales tienen una clasificación. ¿Está bien? Entonces, ya sabes, los criterios para clasificar a los tejidos epiteliales están en relación con el número de capas de células que tiene y la forma geométrica de las células. Ya está. Bien. Clasificación general del tejido epitelial. El epitelio de revestimiento y el epitelio de secreción. El epitelio de secreción también se le conoce como epitelio glandular. Es aquel epitelio, es aquel tejido epitelial que se va a encargar de la función de secreción. Y en muchos casos, este epitelio sería el tejido principal que formaría a los órganos conocidos como, por ejemplo, el hígado, el páncreas. Entonces, básicamente, el páncreas y el hígado están hechos de este tipo de tejido epitelial. ¿Está bien? Ya está. Entonces, en forma general, podemos decir que las glándulas están conformadas por tejido epitelial. ¿De qué tipo? De este, pues. De tejido epitelial de secreción. Muy bien. ¿Y qué es, profe, el tejido epitelial de revestimiento?
Fácil. Este tejido es aquel que tapiza o reviste. Bien, tapiza o reviste superficies. Superficie interna y externa de los órganos. A ver, los órganos tienen una superficie externa. La piel tiene una superficie. La superficie externa, como está en contacto con el aire, tiene que tener entonces un tejido que lo tapice. Ya sabemos, la epidermis, ¿está bien? Un tejido epitelial que lo cubre, la epidermis. Pero la piel por dentro tiene otra superficie. Sin embargo, esa superficie no tiene forro. No hay tejido epitelial en la superficie interna, solo en la parte externa. ¿Está bien? ¿Cuándo, profe, una superficie entonces tendría tejido epitelial cubriéndolo? Fácil. Cuando dicho órgano tenga superficie que esté expuesta a fluido, sea gaseoso o sea líquido. En este caso el fluido es el aire. Entonces el órgano está expuesto al aire y por lo tanto tiene que tener un tejido epitelial que lo forme. Hacia adentro ya no. ¿Está bien? Ahora, imagina, vaso sanguíneo. Por dentro hay líquido, ¿verdad? Sangre. La sangre tiene contacto con la pared interna de los vasos sanguíneos. Esa pared entonces es obvio que debe tener un tejido epitelial. ¿Está bien? Un tejido epitelial. Así, señores. Entonces, las superficies que estén expuestas a fluidos líquidos o gaseosos tienen que tener tejido epitelial para poder protegerse, revestirse. Muy bien. Ahora, epitelio de secreción o glandular. Pues este tipo de epitelio es, como ya lo dije, el que forma a las glándulas. ¿Está bien? Es el tejido que forma glándulas por lo general. ¿Está bien? Entonces, vamos a realizar una clasificación, pero del tejido epitelial de revestimiento. De eso, no olvides, el tejido epitelial, escucha bien, imberbe, escucha bien, yo sé que me estás mirando, el tejido epitelial de revestimiento es un tejido que reviste o tapiza superficies externas e internas de los órganos. ¿Está bien? El corazón es un órgano hueco, tiene cavidades, recuerda, aurículas y ventrículos. Las superficies tienen contacto con la sangre. Entonces se supone que esa cavidad debe tener epitelio. ¿Cómo se llama? Ya lo sabemos, pues. El endotelio. Recuerda, el endotelio es el tejido epitelial del corazón y de los vasos sanguíneos y linfáticos. Muy bien. Realizamos una clasificación del tejido epitelial de revestimiento. Como podéis ver, acá tenemos entonces una clasificación basada en el número de capas y también en la forma de las células que tiene. Mira, tejido epitelial simple o monoestratificado. ¿Está bien? El simple o monoestratificado. Mono 1, estrato, capa. ¿Está bien? Tejido epitelial de una capa. Pero a su vez hay tres tipos de este tejido epitelial. El que es plano, o también se dice escamoso. El que es cúbico, también conocido como poliédrico. El que es cilíndrico, también llamado columnar. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos tres tipos. ¿Dónde se ubican estos tejidos? ¿O a qué estructuras están forrando o revistiendo? Acá que tenemos entonces, mira. El tejido epitelial simple, plano,
está localizado en los alvéolos pulmonares. Son unas estructuras que se encuentran en los pulmones, ¿está bien? Vasos sanguíneos. Ahí también se encuentra entonces el tejido epitelial plano. Por lo tanto, también se encontraría en los vasos linfáticos. Vasos linfáticos. Y también se encontraría pues en el corazón. Ahí está, en el corazón, ¿está bien? Y también se encontraría en envolturas. ¿Envolturas, profe? Sí, envoltura del corazón y envoltura de los pulmones. A ver, la envoltura de los pulmones se le llama pleura. Bien, cada pulmón está envuelto en un saquito, en una bolsa que se llama pleura. Y esa pleura tiene tejido epitelial simple plano. El corazón de igual manera está envuelto pues en una bolsa que también tiene tejido epitelial simple plano. Eso se llama pericardio. Ya está, señores. Vamos con el tejido epitelial simple cúbico. Bien, fíjate las células, mira cómo están las células, qué forma tienen estas células. ¿Dónde se ubica este tejido epitelial? Los riñones. ¿Qué parte, profe? Los riñones tienen pequeños conductitos. En la parte interna del riñón hay pequeños conductos. Esos pequeños conductos se le conocen como túbulos. Bien, túbulos distal y proximal. ¿Bien? Hay unos pequeños tubos conocidos como túbulos contorneados. ¿Bien? Así, para ser más preciso, para que puedas quizás recordar mejor, completamos así. Túbulos contorneados. Contorneados, ese es el nombre correcto. Los túbulos renales contorneados, proximal y distal. Distal. Ahí está. ¿Bien? Entonces, a través de esos tubitos, pues se forma la orina. ¿Está bien? A través de esos tubos se forma la orina de los riñones. Ya está. El tejido epitelial simple cilíndrico. ¿Dónde está ubicado? ¿A quién forra? Al estómago. ¿Está bien? La cavidad del estómago está forrada por este tejido epitelial. También se le encuentra en los intestinos. Pero con un detalle. En los intestinos, las células tienen microvellosidades. ¿Qué, profe? ¿Tienen vellos? ¿Tienen pelos? Acá hay que evitar la confusión. Se les llama microvellosidades porque son parecidos a los vellos, pero no son como pelos. Más o menos así sería. Observa esta célula, mira. Lo que tiene esta célula, mira, en la parte superior, esto es una microvellosidad. Y tiene varias. Ahí está. Microvellosidades. Pero fíjate esta célula acá. Esta célula lo que tiene no son microvellosidades. ¿Qué son, profe? Cilios. ¿Flagelos? No. Cilios. Los cilios, claro, tienen la misma composición que los flagelos, pero son más cortos y más delgados. ¿Está bien? Entonces, lo que tiene esta célula son cilios. En el caso del tejido epitelial de los intestinos, las células tienen microvellosidades. ¿Y para qué sirve eso, profe? Hay una gran diferencia entre microvellosidades con cilios, funcional sobre todo. Los cilios lo que hacen es moverse. ¿Está bien? Se mueve. Entonces, profe, pero un momento. Está diciendo que esa célula lo podemos tener nosotros, esas células están desplazándose de un lugar. No. Lo que pasa es que cuando los cilios se mueven, algo que esté encima de ellos se va desplazando. Ah, exacto. Si algo cae sobre esa célula al mover los cilios desplaza a ese algo que está sobre él. ¿Está bien? Eso explicaría por qué en nuestras fosas nasales caería el moco también. ¿Sabes por qué? Porque nuestras fosas nasales
Obviamente en nuestras fosas nasales no hay este epitelio, es otro, que después vamos a ver. Pero las células que conforman el epitelio tienen cilios también. ¿Bien? Y esos cilios, cuando se mueven, permiten el desplazamiento del moco. Así es. En los intestinos, lo que hay es microbiosidades en sus células, ¿está bien? Microbiosidades. Y estos sirven no para moverse, sino para absorber. Los intestinos absorben sustancias. Es a través de las microbiosidades. Si se les corta las microbiosidades, la capacidad de absorción se reduce, ¿bien? O no existiría. Entonces, ahí está la importancia de esas microbiosidades, ¿está bien? Listo. Entonces, en los intestinos es con microvellosidades. Ahí está. Microvellosidades. Muy bien. También se la encuentra en la trompa de Falopio. Trompas de Falopio. Bien. Y en las trompas de Falopio, los cilios. ¿Ya está? O sea, en la trompa de Falopio es un epitelio cilíndrico con células ciliadas. Es ciliado. Con cilios. Con cilios. ¿Ya está? Muy bien. Ahora, el tejido epitelial estratificado, el que tiene varias capas de célula. De igual manera, se clasifica en plano, cúbico y cilíndrico. Sobre todo más por las células que están en la parte más superficial. Si las células de las capas superficiales son planas, aunque tenga células cúbicas en la parte interna, las células de la parte externa es lo que define el nombre del tejido. ¿Está bien? Si las células son planas, entonces es un epitelio poliestratificado plano. Pero si las células fueran cúbicas, es cúbico, estratificado cúbico, y de igual manera para el caso del poliestratificado cilíndrico. Mira, tiene células poliédricas, pero en la parte superficial están cilíndricas. Entonces, en base a las cilíndricas, recibe el nombre. Ya está. ¿Listo? ¿Dónde se encontraría el tejido epitelial estratificado? Localización va a depender de dos condiciones. Hay estratificado plano queratinizado y no queratinizado. Pues, eso me suena, profe, la queratina. Claro, pues, primate, queratina, la segunda proteína animal más abundante, porque la primera es el colágeno. Queratina. Profe, eso no tengo en las uñas. Sí, en las uñas, en el cabello, pero también está en la superficie de la piel. A ver, la primera capa de la piel, epidermis, ya está. O sea que si esto fuera la epidermis, escucha bien, profesor, ¿qué cosa es lo de rojo que está abajo? Oye. Lo que está de rojo es su apoyo, es su base. Ah, lo que usted dijo, sí, la membrana basal como una de las características del tejido epitelial. Esto es la membrana basal, sobre él se apoya. Y luego por debajo de esa membrana ya pues habría tejido conectivo que va a alimentar a las células de este tejido. ¿Está bien? Ya está. No olvides, esta es membrana basal. Membrana basal. Ya está. A ver, mira. Si esto fuera tejido epitelial de la piel, o sea, epidermis, las células que están en la parte superficial estarían llenas de queratina. ¿Bien? Llenas de queratina estarían. Entonces, la textura de este tejido sería rugoso. Por eso tu piel tiene ese aspecto, ¿sí o no? Sí, profe, porque es... Sí, ahí está. Esa característica de tener esa textura rugosa se debe a la queratina que tienen las células de la parte más superficial del tejido. Queratina. Pero hay tejido epitelial estratificado plano, no queratinizado, es decir, las células no tienen queratina,
entonces será más